Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy tendría que haber hablado de el Imperio Minoico. Os hablaré más tarde o mañana, pero hoy estoy totalmente cautivada por una figura que es la de Alejandro Magno, que es simplemente excepcional. Nada nuevo bajo el sol porque cada año se publican, yo qué sé, montones de libros, artículos de historiadores antiguos, de escritores por todo el mundo. O sea, porque hay muchísimas cosas que se especulan sobre su vida, lo desconocemos totalmente, muchos aspectos de su vida, pero Alejandro supone progreso, avance, no sé, en 32 años que vivió era un genio y le pasaron muchísimas cosas a él y le pasaron muchas cosas al mundo. Él dejó también, bueno, ahora voy a hablar de diferentes cosas porque Alejandro hay que verlo desde, digamos, diferentes perspectivas, porque era un hombre que iba acompañado por filósofos, por geógrafos, dejó las bases, aunque los griegos no eran un pueblo de cartógrafos en la época de Alejandro Magno, sin embargo dejó las bases que hasta 1492 van a influir en nuestra concepción del mundo. En fin, fomentó, creó escuelas, se cargó el imperio aqueménide de los persas, tuvo una confrontación con Darío. Darío también es una persona muy inteligente e interesante. En fin, le pasaron muchísimas cosas, yo creo que desde el día que nació, pero es que yo creo que era hijo de dos genios. Su padre era el rey de Macedonia. Macedonia es Yugoslavia. Su madre era Olimpiade, que era un carácter muy fuerte, que era princesa de Piro. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma ordenada. Vamos a ver. Alejandro permite entender el mundo antiguo. Él es uno de los héroes del mundo antiguo. Él provoca fascinación. Cuando o sea, cambia totalmente el mundo en 32 años. Se supone que es envenenado, aunque no lo sabemos porque eso sí se sabe por lo... Él lleva, como si dijéramos, cronistas, lleva filósofos, etcétera. Sí se sabe porque dan información, las fuentes, que los historiadores muchas veces son críticos, son escépticos con las fuentes, pero otras veces porque hay muchas cosas que son falsas, muchas que son partiendo de la realidad, se reinventan y tal, pero sí que se sabe que tenía, creo que, 10 heridas en el cuerpo, algunas de importancia. Con 2 años de anterioridad había tenido un lanzazo en el pulmón, tuvo el pulmón encharcado, estuvo a punto de morir. O sea, él iba el primero a la hora de batallar, nada de reservarse la retaguardia. Y claro, obviamente se ponía una armadura azul y todo el mundo sabía, la armadura azul de hierro que destellaba ahí de acero, y todo el mundo sabía que era Alejandro, iban a por él, pero vamos, y su caballo bucéfalo. En fin, bien, esto lo cuento de forma más ordenada. Conforme vaya acordando de cosas os la diré. Solamente deciros que no tiene en su mitología, pues yo qué sé, la batalla de Gaugamela, la batalla de Isos. Nosotros lo dábamos de pequeño en la adolescencia y, y bueno, casi que como si lo hubiera vivido, como si hubiera estado allí, de manera más esquemática de lo que os voy a contar vosotros hoy. Bueno, vamos a ver. Está claro que es un príncipe macedonio de lo que hoy sería Yugoslavia. Los griegos realmente era la Hélade, no existía un país. Grecia eran como las polei que en determinadas circunstancias formaban ligas, pero que todas querían ser las protagonistas. De alguna forma, Alejandro lo que pasa es que las cohesiona. Ya os lo diré, porque él tiene de maestro, de tutor, tiene a Aristóteles. Y Aristóteles decía eso, que en Oriente existe gente muy valiosa y tal, pero que son serviles. Pero nosotros los griegos somos inteligentes, pero tenemos brío. Y entonces somos los que seríamos unos buenos gobernantes del mundo. Entonces, de alguna forma, yo que sé, Alejandro Magno
capta ese mensaje. Y también hay que deciros que 150 años antes han sido masacrados por los persas, que han destruido todo lo que es el patrimonio sagrado, el Partenón, etcétera, lo han reducido a ceniza. Entonces, de alguna manera, los griegos tienen una idea como de venganza. Y de hecho, Alejandro, cuando ya ha conquistado Babilonia, va a Persépolis, que era la capital cuando machacan, no sé si fue Jerje, Darío, no me acuerdo, cuando machacan Atenas y la convierte en cenizas también, en plan de aguantaros. Bueno, voy a ver si lo organizo este corpus caótico. Él ha nacido hace 32 años, nace el 20 de julio del 356 y muere el 13 de junio. Todo esto es aproximado, del 323. No sé si en Bactria o en Ecbatana, no me acuerdo del sitio. Él es hijo de Filipo II, como os he dicho. Por cierto, que Atsuaga, el famoso arqueólogo, ha firmado un trabajo diciendo que la tumba, el Larnas, que se cree que es de Filipo II, no es de Filipo II, que es de oro macizo y tal, que posiblemente Filipo esté en esas tumbas, pero ahora lo contaré. Resulta que Alejandro no era el heredero. Su padre, aunque realmente la primera esposa era Olimpiade, tiene una hermana que se llama Cleopatra, que la casan con el tío. Su padre, no sé lo que se iba a decir. Bueno, pues su padre lo asesinaron. No se sabe si el oro de los Aqueménides o la esposa, porque el padre, ya sé lo que os iba a decir, que el padre tuvo 7 esposas y entonces tenía hijos de varias esposas. Con su padre y con su madre él tiene una hermana más, que es Cleopatra, que casan con un tío hermano del padre que también es rey. Estas consanguinidades que después hacían lo que les pasó a los Austrias, lo que les pasó a Tutankamón, que ya de tanta consanguinidad, pues los niños salen enfermizos y ni siquiera pueden vivir muchos años y con una pésima calidad de vida. Bueno, vamos a ver. Empecemos otra vez. Era hijo de Filipo II de Macedonia, que cojeaba porque le pegaron un lanzazo. Ya tengo yo la publicidad por aquí. Y que se había casado en últimas nupcias, muy enamorado de una joven Macedonia, y la madre Olimpiada estaba muy preocupada porque eso podía impedir que su hijo Alejandro subiera al poder. Alejandro, como os he dicho, tiene 2 hermanos mayores que mueren en la batalla. Era muy trabajador, muy currante. Los reyes iban ahí los primeros. Uno de ellos contra los bactrios, y entonces Alejandro no está educado está educado como un príncipe, pero no como un futuro heredero. Bueno, como iba diciendo, hijo de Filipo de Macedonia y de Olimpiade de Epiro. Él era Olimpiade era de Arbastomá. Filipo, él tenía también concubinas y concubinos. Eso me ha hecho muchísima gracia. No sabía que hubiera. Pero bueno, estamos en Oriente un poco, en la Europa más oriental, y no sé, no quiero decir, pero no era. Esas divisiones que hacemos nosotros entre hetero y homo no son tan así, porque el mismo Alejandro tenía también concubina y concubino. Bagoas era su concubino, y de alguna forma en Marruecos pues también existía algo parecido. O sea, un señor casado era muy feliz con su esposa y tal, pero tenía sus amigas y sus amigos. Y eso, claro, eso choca en ese departamento estanco que tenemos aquí, pero han sido educados de otra manera. Bueno, y en Grecia sí, se iniciaban con gente de su mismo, en fin, yo no valoro. Bueno, vamos a Alejandro Magno. Filipo hereda de su padre la que era la antigua República de Yugoslavia, o sea, Macedonia. Hereda el reino en condiciones precarias. Filipo, bueno, o sea, Alejandro hereda el reino también en condiciones precarias, porque sus 2 hermanos mayores, Alejandro II y Pérdicas, habían muerto en batallas. El segundo muere contra los tracios. Macedonia estaba muy fragmentada, era como un mosaico de principados, por decirlo de alguna forma. Bueno, hereda el trono en malas condiciones porque no es el elegido para reinar, como os he dicho. Él no era el elegido, el heredero. Filipo hace una reforma en el ejército, que eso va a repercutir que
empezó a hacerla, pero como lo asesinaron se quedó a media. Son falanges y tienen unas lanzas larguísimas y después cuando van en formación son casi casi como un puercoespín. Bueno, Filipo hace una reforma en el ejército que Alejandro la termina y en unos pocos años lo que pasa es que consigue unificar, esto es Filipo, el territorio macedonio y somete a los señores que habían hecho que Macedonia fuera débil. Porque estos principados tenían, era como un reino de taifas, como decimos aquí, Macedonia. Entonces era débil, siendo grande y fuerte, porque estaba muy fragmentada. Los territorios le rendían pleitesía al rey, le rendían lealtad y un cierto vasallaje, pero funcionaban como principados de manera independiente. Eso hacía que Macedonia fuera bastante vulnerable. Perdonad, pero es que tengo un pelo por aquí en un ojo y hacía que Macedonia no tuviera importancia que tenía que tener, que le correspondía. Y entonces Filipo, mediante la violencia o bien el dinero, anda que la gastaba fina, tenía una cicatriz en la cara, consigue atraerse a estos príncipes con un sistema interesante que repercute en Alejandro. Perdona que te diga una cosa, no se acabó de decir que saben, Atsuaga ha descubierto que no es Filipo de Macedonia el que está ahí, porque han descubierto otra tumba en la que sí es Filipo de Macedonia por la cojera que tiene, porque tenía una rodilla destrozada de un lanzazo de una jabalina en la pierna, porque este iba también a la batalla a saco paco y tenía también cicatrices. Y entonces sabe, posiblemente sea el hijo, Alejandro Magno tiene un hermano mayor, pero que debía de estar, tenía que tener alguna minusvalía o algún trastorno mental y que de hecho cuando Alejandro muere lo ponen pero lo vuelven a quitar y posiblemente esa tumba sea de él. Pero sin embargo, toda la ajuar de este hermano, que estaba regularcillo, posiblemente sea de Alejandro. Es la conclusión que han llegado. Lo han visto que no era Filipo, que Filipo era de otra tumba, que también era lujosa por la cojera, por la pierna hecha polvo. Bueno, consigue, íbamos a lo que íbamos, Filipo consigue estos principados hacerse con ellos porque quiere que le entreguen, exige que le entreguen a sus hijos para formarlos como pajes jóvenes que se educan con la familia real, con los niños de la familia real, con los príncipes de la familia real, pero que no nos equivoquemos, son rehenes. Eso también tenía Aníbal con los íberos aquí en España cuando eh, digamos, los romanos lo que hacen es evitar que, como Aníbal ganaba todas las batallas, entonces quienes surtían a Aníbal de soldados con refresco, comida, etcétera, etcétera, estaban aquí en España, en Hispania, en Iberia. Y claro, pero él tenía en determinados sitios todos los hijos de los grandes señores del país, de tal manera que esto por la cuenta que les traía, porque sus hijos estaban ahí, entonces los romanos liberan a esos niños, evitan que, digamos, Aníbal lo... Es que por asociación me he acordado totalmente. O sea, se forman como pajes, eso también lo hacían algunos príncipes en Egipto, de otras naciones, pedían permiso a Egipto y Egipto les permitía... y entonces se educaban, porque como eran los lugares de progreso, en fin, estos son digresiones, no me hagáis caso, que es que me viene a la cabeza. Bueno, lo que hace es atraer a esos chicos que trabajan como pajes, se educan, pues le ayudan en la caza, se educan también con Aristóteles, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace es intentar que estos señores feudales, digamos, hacerlos cortesanos. Entonces los atrae a la capital del reino y Filipe lo que consigue es lealtad, porque como tiene a sus hijos, de los grandes príncipes, educándole a su lado como pajes, pues chicos de compañía, pues se forman en el entorno, hay que ver que tengo un pelo por ahí, en el entorno del rey. Bueno, ¿qué puedo deciros más? Y no están en las tierras de sus padres, entonces por la cuenta que les traen los papis tienen que ser buena gente, donde habrían llevado una política levantisca. Y con eso lo que consigue Filipo de Macedonia poco a poco es la lealtad de sus padres, de sus parientes, y con una unificación que en el momento que Macedonia está unificada lo que hace es expansión. Se hace con Grecia, sí o sí, por las buenas, por las malas. Entonces, Macedonia, cuando Filipo muere, Filipo tiene intención de ir a Asia, de hacer una campaña en Asia. Por eso no saben si cuando lo mata su guardia de corps, que es su guardia personal, él está en la boda de su hija Cleopatra, que se está casando con su tío carnal, con su hermano, que es rey también. Y
cuando Filipo muere asesinado, Macedonia es poderosísima. Filipo es un rey también, es un gran rey, consigue lo que nadie había conseguido antes, que es unir todo el país, toda Macedonia. Como os digo, hoy coincide con Yugoslavia. Y ellos tenían muchísimo interés en intervenir en los Juegos Olímpicos, que solamente podía intervenir si era griego, y los griegos a los macedonios no los tomaban por muy griegos, aunque hablaran griego, pero no tuvieron más remedio que admitirlo, porque o sea, Atenas polarizaba porque era el sitio cosmopolita, ¿no? Bueno, ya lo contaré otro día, porque si no, esto es largo como un pan. Macedonia era un territorio muy rural donde la gente vivía en campo, en las aldeas, etcétera. Pero la capital sí que emulaba un poco el trazado de Atenas, porque era lo guay. Bueno, los ancestros de Filipo habían dado cuenta del reto de que la capital era adaptarse a lo moderno, ¿no? Eso lo seguimos haciendo hoy porque nos fascinan, o sea, nos colonizan, nos mimetizamos con el progreso. Y tener en cuenta que el progreso en esta época era la polis griega, que eran estructuras totalmente organizadas que iban muy por delante del resto. En el 480 antes de nuestra era, en la época de Alejandro, los persas habían atacado, eh, o sea, es como ciento y pico años antes del nacimiento de Alejandro. De la época de Alejandro, los persas habían atacado Atenas y la habían reducido a cenizas, como he dicho. Mm, su acrópolis y la ciudad también de Eretria. Cuando Pericles manda a reconstruir el Partenón, estamos en la época del esplendor, en el cenit ateniense, hace un relleno para que se note lo que destruyeron o sea, no lo quita todo y lo vuelve a hacer nuevo, sino muestra ese relleno para que la gente no se olvide hasta qué punto los aqueménides han sido malvados allí con los griegos, para que la sociedad no olvide la afrenta cuando Jerjes destruye la Acrópolis y que Pericles deja en el Partenón como símbolo de la barbarie persa, para que todo el mundo recuerde lo que pasó allí, para que no se olviden lo que hicieron a su sagrado templo de Atenea, que es destruido por los persas malvados. Bueno, los griegos lo que pasa es que son totalmente conscientes de que su territorio es arrasado por los persas y de entonces les queda el resquemor de, ya te acordarás tú, la idea de revancha, que no va a ser revenge en inglés, que no va a ser rápido, pero que va a justificar en buena medida la política de nuestro Alejandro Magno, de que nos voy a hablar hoy. Hoy prepararon porque esto va a ser largo, con el agregante de que el oro persa, los sobornos, bueno, manipularon muchísimo las decisiones griegas. El reino persa es riquísimo, tiene el oro de Egipto y no solo, es que es un imperio, interviene en la política griega como le da la gana, todo hay que decirlo. Y aunque formalmente todo está en paz con los griegos, inunda las ciudades con su oro para atraerse, compran voluntades, habría que decirlo. En último término, lo que pasa es que evitan conflictos. Los aqueménides son muy diplomáticos, antes y ahora. Y ellos no quieren, los persas no quieren que los conflictos griegos les salpiquen a ellos, porque están frontera con frontera. Y muchos griegos se dan cuenta de que esa política persa es bárbara, es perjudicial totalmente para su sociedad. Grecia está totalmente inundada de oro persa y que intervienen mucho, porque tener en cuenta que los dos focos de progreso en ese momento son Grecia y los aqueménides. Después van a surgir otras potencias. Y muchos griegos consideran que es intolerable lo que está pasando. Ese es otro de los trasfondos con lo que se puede justificar las empresas de Alejandro. Alejandro es hijo, como os he dicho, de la Olimpiade de Epiro, perdón, pero ya había tenido otro hijo anterior que parece que tenía algún problema psicológico. No se sabe bien. Esto se sabe transversalmente. Y bueno, lo que pasa es que este chico termina reinando a la muerte de Alejandro, pero pronto se le descarta porque no estaba bien. Filipo se había casado 7 veces y consideraba que era una manera de cerrar las paces, era casándose con la hija del señor con el que firmaba la paz. Era
una forma diplomática de afianzar las uniones territoriales, casándose con las mujeres de esos territorios que se integran en la Macedonia, en su ámbito, y se le conocen distintas esposas, más concubinas y concubinos, como os he dicho. Alejandro es durante mucho tiempo, la Olimpiada se ponía de los nervios, durante mucho tiempo es el único hijo mayor viable porque el hermanastro mayor, que es Arrideo, ha muerto en batalla, como os he dicho, queda descartado del trono, que reina después, pero es un rey títere que muere en condiciones terribles pocos años después de la muerte de Alejandro. Este es el que es minusválido. Filipo tiene otras hijas con otras mujeres, también allí las mujeres no podían reinar. También una hija con la madre de Alejandro, que es Cleopatra, que la casará con su tío. Desde muy joven lo que pasa es que Alejandro, como futuro rey, aprende a montar a caballo, a luchar, y Bucéfalo es su caballo. Bucéfalo, su caballo favorito, es su caballo que él consigue amaestrar haciendo uso de la astucia. El padre lo que pasa es que quería venderlo porque ese caballo no había forma de amaestrarlo. Y entonces lo que pasa es imposible montarlo, ¿no? Entonces Alejandro lo pone mirando al sol de tal manera que no se asusta con su sombra. Y a partir de ese momento Bucéfalo es dócil, pero solo con Alejandro. Atención, se lo llevó a todas las campañas que hizo por Asia. Alejandro es educado como son educados los príncipes de las cortes macedonias, los príncipes griegos. Hace caza de leones, porque todavía en esta época hay leones en la zona. No sé qué puedo deciros. Posiblemente cazara con su amigo Hefestión, que era amigo desde la infancia. Hefestión va a morir a la vuelta, cuando ya todo ha pasado, no sabemos de qué muere. Bueno, no lo sé yo. Es su amigo, su compañero, todo. Forma parte del círculo real y se le educa para que recuerde a sus ancestros, para que perpetúe ese linaje guerrero. Dice Plutarco: Alejandro era descendiente de Heracles y a través de Serrano, por parte de padre y por parte de madre de Ácida, a través de Onoptoleno, descendiente de Aquiles. Es algo aceptado por los autores de mayor crédito. Los griegos estaban convencidos de que estos mitos son reales y creen todo lo que se le dice de Heracles y Aquiles. Así, en Alejandro confluyen dos de las genealogías más prestigiosas del mundo griego. Y tanto, porque Heracles y Aquiles, ya me diréis, son los dos puntales. Heracles lo que pasa es que viaja por el mundo terminando ahí con todos los malandrines. Todo este bagaje está en la sangre de Alejandro. Alejandro le va dando, conforme va haciendo conquistas, la megalomanía. O sea, ínfulas de grandeza, ¿no? Y después también se pone un poco, cuando está en Asia, se pone un poquito paranoico. En fin, ahora os lo contaré. Por otro lado, lo que pasa es que Aquiles, el de los pies alados, quien haya leído la Ilíada sabe que Homero es muy amante de los epítetos. Casi prejuzga su destino. Pudo haber elegido una vida larga e insulsa, pero sin embargo prefiere vivir una vida corta e intensa, porque cargada de gloria. Quizá Alejandro no elige morir joven, pobrecillo, pero debía de tenerlo a todos muy hartos. Pero se cumple el destino de los Escidas, que es morir joven, que es morir joven en la flor de la vida y con un cadáver, eso decía James Dean, un cadáver bonito. Eso se llama el acmé, que es estar en la flor de la vida. Llaman, como en griego, es el florecimiento, en lo más alto. Elige morir en lo más alto. Después solo puede vivir la decadencia. Bueno, Alejandro lo que pasa es que muere antes de que se inicie la decadencia. Y tanto, con 32 años no le ha dado tiempo de la decadencia. Los autores lo que pasa posteriores destacan este vínculo con su pasado mítico. A los 14 años sus padres lo encomiendan a los mejores tutores, entre los que se puede encontrar nuestro querido Aristóteles, que ha sido discípulo, ha estado 10 años en Atenas. Aristóteles es uno de los grandes, o sea, los tres grandes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles ha sido discípulo de Platón y Platón de Aristóteles. De Sócrates. Es uno de los grandes que se encargan de la educación de Alejandro y de sus compañeros, y procedentes de todos los puntos de Macedonia, que habían sido trasladados a la corte real para vivir como
para servir al rey como paje, se lo he dicho antes, y para participar en la educación del príncipe. Bueno, se educa con lo más florido de la juventud macedonia, los otros príncipes en Nieja, que es un sitio que está alejado del mundo. Dice Aristóteles, los que habitan en Asia son inteligentes y también tiene una lengüica, son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío y por ello llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega es briosa e inteligente. Aquí el suprematismo. Por eso no solo vive libre, sino que es la que mejor gobierna y la más capacitada para gobernar a la demás si alcanza la unidad política. No alcanzaba la unidad política porque todos querían ser el centro, querían ser los más importantes. Esto lo escribe Aristóteles en Política. En fin, Aristóteles, cuando es tutor de Alejandro en 1327, me parece, ya es una figura reconocida, muy reconocida en Atenas. Ya ha pasado 15 años allí formándose con Platón. Es una persona con muchísima cultura, una cultura totalmente enciclopédica. ¿Por qué puedo deciros yo? Con un gran interés por la política, la geografía, por el conflicto de culturas, todo ello se lo transmite Aristóteles a Alejandro y a los hijos de los príncipes macedonios. Aristóteles está convencido de que los griegos están destinados a ser los gobernantes del mundo, porque tienen brío, no son ahí como los orientales que son buenos en técnica, pero son serviles. Uf, qué malo. Los bárbaros son por definición y por naturaleza son inferiores. Eso es una visión muy etnocéntrica. En el siglo IV, antes de nuestra era, da la clave del problema. Si los griegos se unieran, serían capaces de dominar el mundo y educar a los bárbaros. A un joven de 16 años como es Alejandro, heredero de Heracles y de Pericles, esto lo que pasa es que le debió de impresionar, pero muchísimo. Causa una impresión muy profunda, extraordinaria. Alejandro se ve como el que une a los griegos, estoy quedando sin voz, y vence a los persas, sobre todo porque su padre está dando grandes pasos y al final lo logra. En este ambiente es donde Alejandro se educa. Y lo que pasa es que Alejandro en poquísimo tiempo va a tener no solamente muchísimas victorias, sino va a tener un crecimiento emocional grande, y unas veces bueno, otras veces regular. Alejandro vive rodeado de filósofos, sofistas, cuando está en el poder. De geógrafos que le dicen cómo es el mundo de grande, quienes lo habitan. Es un grandísimo lector también de la Ilíada, que está llena de anotaciones de Aristóteles. Aristóteles la lleva durante toda la campaña. Aristóteles hace la lectura simbólica, alegórica de este libro maravilloso que da las pistas de comportamiento, el patrón de conducta. La Ilíada relata la lucha entre los aqueos y troyanos, entre Europa y Asia, entre los griegos y los bárbaros. Con 16 años comienza a recibir encomiendas de su padre para que haga cosas por parte de su padre. A los 18 ya recibe un encargo importante. Su padre lo va poniendo a prueba, lo va rodando. A la derecha del ejército macedonio que se enfrenta a la coalición de Atenas y Tebas. Tebas la reduce a ceniza porque lo que quiere conseguir es que no se le estén revelando las ciudades cada 2 por 3. Y los griegos están convencidos de que hay que unirse, pero todos creen que ellos son los artífices de esa unión. Al final llega Filipo y después a la batalla de Queroneo en el 338 antes de nuestra era, y Filipo es dueño de toda Grecia y Alejandro en el ala derecha del ejército macedonio tiene un papel increíble, muy relevante en la victoria de su padre. Era un genio. Él va a Atenas y con las cenizas de los fallecidos atenienses y con los prisioneros atenienses a los que devuelve la libertad. Empieza a ser conocido. Alejandro es el heredero natural de su padre Filipo de Macedonia. Filipo, en el último año de su vida, lo que pasa es que se casa con una joven de la cual está muy enamorado y entonces inquieta muchísimo a Olimpiade, porque esto podría poner en peligro la posición de Alejandro, porque ella podía tener un hijo. Si no, a corto plazo, si
el padre ya estaba mayorcillo y se cuelga con una chica joven, sí a medio plazo, entonces nadie sabe el tiempo. Esto cuando muere Filipo, cuando lo matan, la mujer se suicida porque sabe que si no la van a matar y la nena pequeña la matan. Se envenena de vida de Filipo y si podía llegar a tener un hijo con ella, yo qué sé, con esta mujer macedonia y su madre, en fin, esto crea una situación tensa en Olimpiade, que es de Armas Tomar, que es su primera esposa, que tiene un carácter que para qué. No se sabe si son los persas o si es Olimpiade la que se carga Alejandro. Bueno, entonces lo que hace es que intriga contra Filipo, malmete a Alejandro contra su padre, lo distancia totalmente, se reconcilia en el verano del 36, Alejandro, y decide casar a Cleopatra, su hermana la hermana de Alejandro, con Olimpiade, con el tío hermano de la madre de Alejandro, que es rey también de Molosia y de Epiro. Se trataba de dejar bien colocado a los hijos. Filipo es asesinado por uno de sus guardas de corps cuando va a la boda de su hija. Mm, y bueno, no se sabe, yo creo que fue Olimpiade. Otros dicen que fue el oro persa, no lo sabemos francamente. En esa trayectoria queda interrumpida inmediatamente. Alejandro es declarado rey, es el único heredero. Él se va a llevar todo el staff, el equipo de su padre, de generales, militares, etc. Alejandro hace las honras fúnebres de su padre y tiene 20 años. Eso es una época en el mundo griego que se denomina efebía, que no son ni niños ni hombres. El individuo a los 18 es un niño, pero no es un niño, pero tampoco es un adulto. Y a los 20 en el mundo griego lo que pasa es que se accede a la andreía, se supone que ya eres adulto. Yo eso de que eres adulto a los 19 no, y a los 20 sí, pues no sé, cada uno será a su manera, cuando sea. Bueno, tienen que resolver asuntos dentro y antes de emprender las campañas contra Asia porque se les sublevan los tracios, tiene problemas también con los lirios. Total, que Alejandro toma una resolución trascendental, que es hacer que después vaya a tener mala prensa, y es que decide arrasar la ciudad de Tebas en el 335 para que se estuvieran quietecitos todos. Pero a partir de entonces no vuelve a haber ninguna insurrección, que es lo que quería Alejandro. En el 334 comienza la campaña de Asia y han pasado más de 2 años que él ha tenido que poner orden en el caos, no solamente en Macedonia, sino también en lo que llamamos la de Grecia. Bueno, reforma el ejército, que ya había empezado en una falange de 16 personas, con una lanza muy larga y con una formación compacta. Su padre ya lo había empezado con 16 y que avanza como un erizo, y por otro lado, eso es la infantería. Por otro lado, la caballería como arma móvil. Los antiguos lo comparan a Alejandro con el yunque y el martillo. La caballería sería el martillo que golpea al enemigo y lo empuja hacia el yunque, que es esa la formación erizada de Pincho. Si Filipo es el que diseña la estrategia, pero es Alejandro que tiene que dedicarse a resolver el problema en casa. Bueno, el tiempo que estuvo en casa estuvo haciendo reforma. Alejandro va al frente de su ejército. Al final de su vida tiene más de 10 heridas, como os he dicho, algunas de ellas que son graves. Entonces no se sabe si es que ese no parar que tuvo o fue envenenado. Yo digo que fue envenenado porque tardó 10 días en morir. El rey va el primero y el rey no le puede exigir a sus compañeros que hagan eso si él no lo hace. ¿Qué puedo deciros? Con este ejército lo que pasa es que cruza Asia con un ejército pequeño de 36.000 hombres. Lo primerito que hace es la Tróyade y va a hacer honores a sus antepasados, que es Aquiles. En el mausoleo de Filipo, donde nuestro Filipo, aparece un escudo que quizá es el que llevaba Alejandro, que es el de la muerte de Pentesilea, la amazona, en el que Aquiles lucha contra la amazona Pentesilea, pero cuando le da muerte la mira fijamente y se enamora de ella, pero la acaba de matar. Y entonces el escudo es Aquiles y Pentesilea.
Bueno, quizá es el lugar donde se hace enterrar el hermanastro de Alejandro, que quiso ser rey, pero no pudo, fue depuesto. Igual que los aqueos conquistan Troya, él es el general, el Agedemón, que va a conquistar los descendientes de los asiáticos de Troya. Los griegos no solo quieren tener un general, sino que los dioses estuvieran con él, estuvieran fascinados con él. Y qué menos que el líder de la empresa que iban a emprender con muy pocos soldados, entre 30 y 35 mil, que es muy poco, frente a las cantidades ingentes del imperio persa de los aqueménides, pudieran tener éxito. Alejandro cruza hacia por la Tróyade, como os he dicho, y los persas ya lo están esperando, porque estamos en Anatolia, que es la zona de Turquía que hace, me parece que frontera con Siria. En fin, Turquía tiene 5 fronteras, ¿no? En fin, lo que llamamos Asia Menor. Los persas ya están preparados porque ya saben que Alejandro viene por ellos. Desde la muerte de Filipo se sabe que la intención de Alejandro de llevar a cabo esta empresa, de hecho, algunos sugieren que la muerte de Filipo tiene que haber el que lo mató se llamaba Pausanias, el guardia de corps, que estaba sobornado. Podía estar el oro persa y de ese modo intentar evitar, porque Filipo quería también ir a Asia, esto de familia, quería también a campaña asiática. Evidentemente los movimientos de Alejandro muestran que no retrocede así. Todos los ejércitos persas de Anatolia se concentran en el río Gránico, ha salido, para hacer frente al macedonio. El ejército persa, y había en Macedonia, hoy en Anatolia había bastantes persas. El ejército persa es muy grande, es multinacional. El imperio persa es grande y las tropas persas tienen soldados de todas las procedencias, incluyendo griegos, que hay 5.000 mercenarios griegos, llevan los persas, y eso le da muchísima rabia a nuestro Alejandro Magno, que son la fuerza de combate porque son extraordinarios, de aguerridos. Entonces inicia Alejandro el movimiento con la caballería. Alejandro era muy pillo, muy pillo, contrastada por las tropas persas, pero inmediatamente la caballería macedonia ataca por la retaguardia y a la caballería y bloquea a la caballería enemiga y el resto de la formación sigue avanzando. El resto de persas comienza a retirarse porque no se esperan esta maniobra. Y al final lo que pasa es que quedan 5.000 griegos que eran mercenarios que le piden cuartel a Alejandro. Están diciendo, mira, si tú nos pagas, pues nosotros nos cambiamos de bando y tal. Y Alejandro se enfada y dice que no, y los masacra a todos, y el que sale vivo lo pasa a cuchillo. Después con el tiempo no lo haría, pero dice que le daba mucha rabia que griegos lucharan contra griegos. Así pierde muchísimas tropas. Aún así, a pesar de haber ganado la batalla de Gránico, y deja claro que su guerra es la guerra de Grecia, no es griego, contra los persas. Y si hay griegos en el imperio, en el ejército persa, él los va a considerar enemigos. Son igual de enemigos suyos que de los persas. Y no va a tolerar que griegos combatan contra griegos, que él está al frente de Grecia. Con el tiempo no va a ser tan radical, os lo he dicho, y va a permitir que los mercenarios, lo que pasa, se salven. Pero en esta primera batalla quiere dar ejemplo y los pasa todos a cuchillo. La batalla de Gránico se salda con la victoria de Alejandro y donde los griegos son masacrados, os lo he dicho. Alejandro en la batalla lleva una coraza de hierro, como os he contado antes, que seguramente es de color azul, y está en la tumba de Vergina. Es una coraza de hierro azul, ahora está oxidada, y cuando el enemigo lo divisa, lo que pasa es que van a por él, porque sabe que si se cargan a su rey no puede dar órdenes, descabezan el bicho. Pero la guardia de corps, su guardia personal, ya está ahí para salvarle. Bueno, 3 sátrapas se dirigen a saco paco contra Alejandro. El uno golpea la cabeza, una vez, mirar lo que es llevar una coraza de hierro, que te pegan un golpe en la cabeza, debe ser tremendo. Una vez que se le cae el casco va por él, en ese momento intervienen
Clito el Negro. Clito había sido hermano de leche porque la madre de Clito los crió a los dos. Era el ama de leche de Olimpiade de Tiro. Y hermano, porque entonces, claro, tenían un vínculo muy grande. La madre, que era negrita, amamantaba a Alejandro. Eso era muy común cuando las señoras de la alta sociedad, incluso aquí en España, aquí que la ama de la que había tenido un bebé y tenía leche en el pecho te lo criara. Y la madre de Clito es la que amamanta a los dos. Y entonces lo que hace Clito es que se acerca y le pega un espadazo al sátrapa que lo iba a matar. Y le salva la vida a Alejandro, muere por él. Y muy poca gente lleva coraza de hierro con tachones de oro. Y claro, es una cosa súper sofisticada para la época. Estamos en el siglo IV antes de nuestra era. Con el paso de los años, Alejandro mata en una noche de borrachera a Clito, el que le había salvado la vida y hermano de leche, en plena discusión. Es que al final se puso muy en particular. ¿Hasta qué punto llega la megalomanía de Alejandro, ¿no? Empieza a creerse alguien que mata a su hermano de leche y al que le salva la vida en la batalla de Gránico contra los persas. La victoria de Gránico se abre a toda Anatolia sin resistencia. Allí llega hasta Gordio. ¿Sabéis lo que es el nudo gordiano? Que fuera capaz de deshacer el nudo gordiano, conquistaría todo Asia. Se lo dicen a Alejandro. Alejandro saca una espada y se carga el nudo gordiano y conquista Asia. Alejandro rompe el nudo gordiano y sigue su avance y se interna en Siria. Allí le espera no un ejército cualquiera, sino un ejército dirigido por el propio Darío. La batalla de Isos, famosísima, es fruto de la competencia de la incompetencia de los exploradores y del propio Alejandro, porque los ejércitos, el que viene del norte se sitúa al sur y el que viene del sur se sitúa al norte. Ellos se habían cruzado sin darse cuenta, cada uno está en las posiciones que debería de tener el otro, pero bueno, Alejandro que viene del sur se encuentra en el norte y Darío que viene del norte se encuentra en el sur. Estoy durmiendo. Darío se encuentra en posición que he comido desfavorable y el ejército persa necesita grandes extensiones porque lleva un ejército gigantesco para desplegarse y allí las cifras son inconmensurables. El ejército persa es muy numeroso, pero por la orografía del terreno no puede desplegarse y eso le da ventaja a nuestro Alejandro. Los persas lo que pasa es que hacen un movimiento estratégico de desplazar su caballería y Alejandro era muy buen estratega a la derecha y ya han aprendido de la anterior derrota para intentar que Alejandro no pueda hacer la misma fechoría que hizo en Gránico. Pero Alejandro hace otra, claro. Pero vuelve a hacer lo mismo prácticamente, que es envolverlos. Se sitúa frente a la caballería enemiga, al final es la infantería la que resuelve. Alejandro toma la iniciativa del ataque, despliega sus unidades, hace cruzar el río Pínaro y termina bloqueando el ejército enemigo y atacan al rey que está en el centro, es como el núcleo. Además, el rey se ha llevado a su mujer, a su hija, a su madre. Entonces, el rey sale huyendo y se los deja todo allí. Entonces, nuestro Alejandro se queda con todo y los trata muy bien. Porque dice mal lengua que lo que pasa es que así compraba voluntades dentro de lo que era el imperio persa. Pero bueno, el rey sale corriendo y se va a la satrapía del norte, como un tablero de ajedrez. La batalla la gana Alejandro y casi pilla a Darío desprevenido, que huye. Es una batalla importantísima la de Isos porque cada vez va subiendo más en cantidad y en importancia, porque es la de Gaugamela, creo que se llama así, Gaugamela o Gaumalata, no me acuerdo. Es el propio Darío el que está al frente y es derrotado. Todo el staff del rey viene con él, viaja con él. Alejandro los captura, a la madre de Darío, a la hija, a los hijos, a la esposa, y a los que trata con muchísima cortesía. Ellos, los persas, lo que pasa es que se llevan todo
toda la familia para decirle, el rey no tiene miedo, están protegidos, pero el rey sí tuvo miedo y se largó por su cuenta. Alejandro sabe que si se muestra magnánimo, puede, como os he dicho, captar voluntades en el bando enemigo. Sigue un avance por la costa sirio-palestina y lo que más le cuesta son Tiro, que va a sufrir una larga, pero una ciudad fenicia la más bollante en ese momento. Después va a ser Cartago. Ellos, no sé lo que estaba diciendo, lo que más le cuesta a Alejandro de conquistar son, porque Tiro era como la puerta de la zona de Egipto, etcétera, son Tiro y Gaza. Pobrecitos los de Gaza, hoy tan de actualidad. Bueno, el sitio de Tiro lo asedia y lo conquista, dice Curcho. Más o menos por aquellos días llegó una carta escrita por fin en los términos que conviene cuando va dirigida a un rey. En ella se pide a Alejandro que acepte a su hija Estaira en matrimonio, su dote. Estaría constituida por toda la región situada en el Helesponto y en el río Alis. Esto es una carta que no es apócrifa. Hay 3 cartas que le va a mandar Darío, cada vez subiendo más la puja. El Darío se contentaría con las tierras que desde este río se extienden hacia Oriente. Dice Arriano, se llegaron a él unos embajadores de parte del rey Darío para anunciar que estaban dispuestos a darle 10.000 talentos de oro por el rescate de su madre, su mujer, sus hijos. Además afirma que quedarían en poder de Alejandro todo el territorio entre el río Éufrates y el mar griego, y finalmente que le daría a su hija como esposa, convirtiéndolo así a Alejandro en su amigo y aliado. Los aqueménides, los persas, están buscando tiempo, son buenos diplomáticos. Tened en cuenta que en el mundo griego y el persa es bastante habitual que hagan tratados para no confrontar y no molestarse. Esto no es nuevo, ¿eh? Y entonces, claro, lo está cubriendo de oro, pero Alejandro dice, no, yo voy a ir a Asia y voy a conquistar Babilonia. Darío se da cuenta, o sea, Alejandro ha mordido la presa. Darío se da cuenta que Alejandro va en serio, que Darío le ha derrotado y le ofrece parte del imperio. Dice Parmenión, yo si fuera Alejandro aceptaría la oferta. Dice Alejandro, también yo por 6, si fuera Parmenión también la aceptaría. Eso lo dice Plutarco en Alejandro. Mientras que llega Tiro le va a costar 9 meses, no os creáis. Tiro era una ciudad muy bollante, era una isla. Darío le manda una serie de cartas con ofertas. Se supone que hay 3 cartas que se dan por buenas. Hay muchas cartas apócrifas, pero puede que sean reales. Tiro era una isla y Alejandro lo que pasa es que hace como un puente y la ha convertido en península. Poco a poco se ha ido acumulando allí tierra. Y Alejandro levanta 2 moldes para unir con la isla y hoy es una península. Y a raíz de ello, Alejandro cambia el paisaje, la acumulación de tierra hace que el ómbolo crezca y que se convierta en una península. Me duermo, ¿eh? Me duermo yo con mis palabras. Alejandro lo que pasa es que es muy moderno porque vende esta intervención en la naturaleza como apoyo divino. Lleva a un equipo de publicistas, casi. Entre ellos está Calístenes, que es sobrino nieto de Aristóteles, que es cronista oficial de la campaña y luego lo va a matar. Luego Calístenes, que es hijo de un general, será acusado de un complot en el que nunca ha estado y Alejandro hará que fuera abandonada a su suerte y después mata al padre. Porque el padre era un general de Filipo que llevaba a Alejandro y entonces era crítico con Alejandro. En estos años Calístenes propaga esa publicidad de Alejandro, aunque el padre... Las fuentes que tenemos son los griegos, realmente los griegos son los inventores de la... ¿Cómo se dice? De la historia. Pero claro, son los cronistas y nos cuentan la historia como les da la gana. Alejandro y también filósofos como Anasarco. Alejandro lleva una corte de eruditos, conquista Egipto. Tiro es el paso previo. Antes de Egipto decide ir al oráculo
de Zeus Amón en el oasis de Shiva. Pero para llegar a ese oráculo es muy peligroso porque hay que hacer 500 kilómetros de arena que se te hunden los pies, y es una travesía muy muy peligrosa y de la que sale bien parado porque es muy cabezón. Y entonces allí dicen que aparecen señales divinas. Y aquí Alejandro escucha lo que quería oír, que no es hijo de su padre, de Filipo, sino de Zeus Amón. No, sí que es hijo de Zeus y, y no de Filipo. Pues ya está. Mereció la pena andar 500 kilómetros. Aquí hay una fuertísima publicidad política que va a ser explotada por el propio Alejandro. Alejandro es representado por cuernos en Egipto con unos cuernos grandes. Son cuernos del dios Amón que los griegos interpretan como Zeus y que es venerado en el oráculo de Shiva que os he dicho. El nombramiento del hijo de Zeus tiene una connotación propagandística que ejercita hoy, que afecta a Egipto y Oriente. Después de Tiro, lo que pasa es que se va a ir a Egipto. Es una cultura, en una cultura donde los reyes son dioses o representantes divinos, como pasa en Egipto, ahí la dignidad de Alejandro se da cuenta de que para gobernar en Grecia o en Macedonia no vale, lo que allí vale para gobernar no vale aquí, en Oriente, porque el faraón es un dios o un semidios. Yo qué sé, los aqueménides también. Allí no se conforma con un dios humano. Los egipcios quieren un dios viviente. Los asiáticos, es curioso porque los egipcios nunca aceptan a los aqueménides. Los asiáticos quieren un representante de la divinidad. Y eso lo percibe Alejandro y juega con ello y lo utiliza en beneficio propio. Una de las cosas que hace en Egipto es fundar Alejandría, una de las muchas Alejandrías, que después va a ser una ciudad súper cosmopolita, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Es una de las varias Alejandrías que Alejandro funda. Está representado en los relieves egipcios con los títulos habituales del faraón, el señor de las tierras del Alto y Bajo Egipto. Los egipcios lo reconocen como faraón. A los persas jamás los reconocen de nada, porque los ven usurpadores, quitando que los persas no querían ser reconocidos, todo hay que decirlo. Y tienen escaso interés en que los egipcios los reconozcan de lo que quieran. Con lo que estén sometidos tienen también bastante... pero los egipcios lo que pasa es que le reconocen como faraón, como señor del... Se me está cayendo esto. Señor del Alto y Bajo Egipto. Sí, o sea, Alejandro es representado con las dos coronas. Lo que tiene que ver bastante con el reconocimiento astuto que hace Alejandro del dios Amón. Hombre, donde fuere, es lo que viere. Resuelto Egipto, vuelve a las andadas nuestro Alejandro, vuelve a la lucha contra el rey Darío, que sigue siendo inquietante. Alejandro rechaza las ofertas que le hace Darío, que cada vez van subiendo la cantidad. Y al final tiene que internarse hasta Mesopotamia, donde Darío juega un papel importantísimo. Tener en cuenta que está en territorio propio y lo espera en un terreno que conoce, malo. En la batalla de Gaugamela, que es la que quería decir, ahí es cuando ya el imperio persa, los aqueménides caen. Están los carros falcados que llevan hoces y entonces al rodar destrozan las piernas, matan a los enemigos, pero los macedonios no eran tontos y se dieron cuenta por dónde las huellas, por la zona donde iban a venir los carros falcados, y cuando vinieron se apartaron un poco y ya está. Carros que llevan hoces en las ruedas para arrastrar al enemigo, pero era muy predecible. Los persas, como habían preparado el terreno con antelación, habían limpiado la pista por donde pretendían que transcurrieran los carros, con lo que los macedonios se dan cuenta de la jugarreta, de la maniobra, que es un poco infantil, y cuando avanzan los carros falcados ellos se apartan y no le inflige daño y deja que pasan. Le vuelve a ganar. Alejandro en la batalla escalona a las tropas y gira a la derecha, y como su frente es menor puede disponer de tropas de refuerzo por detrás.
les vuelve, tiene estrategias muchísimo más hábiles, muchísimo más inteligentes, pero sabía improvisar mucho, que eso es difícil, ¿eh? Pasan los carros falcados y se apartan y los rodean y les dan muerte. De nuevo en esa batalla de estrategia de Alejandro, estrategias creativas. Lo que pasa es que desconcierta al enemigo y gira hasta donde está el rey, que de nuevo huye cuando lo ve. Lo que pasa es que el rey en esta ocasión va a ser asesinado por un sátrapa. Cuando el rey lo ve todo perdido, huye. En dos batallas sucesivas consigue vencer, engañar a los persas con una táctica que no es ni siquiera muy complicada, pero claro, porque la hemos visto, pero cuando te metes en una batalla no hay nada claro, es bastante arriesgado. Entonces, en esta batalla lo que pasa es que Darío ya sí se toma en serio a Alejandro, aunque sea un chico de 20 y pocos años, se lo toma en serio porque está viendo que va más y que tiene una grandísima impulsividad, porque los Daríos más de reflexionar, más oriental. Bueno, Alejandro, con una táctica fácil, ha conseguido engañar a los persas y no han modificado su estrategia. En el sarcófago del Museo de Estambul se puede ver esta batalla. Yo lo he visto 1000 veces. Lo que pasa es que era policromado y ahora se le ha caído el color y bueno, más frío. Sigue siendo igual de bonito y de espectacular porque tiene una composición dificilísima. Después de la batalla de Gaugamela, Alejandro tiene Babilonia a sus pies. Entra en Babilonia y se hace con el tesoro del rey Darío y huye hacia las satrapías superiores, y Alejandro es dueño de Mesopotamia. Ya solo queda acabar con Darío o hacer que se rinda. Entonces se dedica a perseguirlo por el país. Eso, que se había ido a las satrapías del norte. Pero hay que hacer un acto más de simbólico. Desde Babilonia llega a Persépolis, que para los griegos era la ciudad, el centro de maldad que había destruido Atenas, etcétera, y la incendia, la arrasa, porque fue la capital que llevaba el rey Darío I, el primer persa que ataca a Grecia, y que es con este rey con el que se produce la batalla de Maratón en el 490, y Persépolis era como el centro del mal. ¿Qué os puedo decir? Que el núcleo donde residía la maldad absoluta, el núcleo donde los aqueménides que Alejandro conquista, y una vez conquistada y soleada, la incendia. Es vengada por la barbarie de 150 años atrás. Los persas habían ejercido contra las Atenas de la época una barbarie todavía 1000 veces mayor. Los persas lo que hicieron fue también incendiar a Atenas, y entonces Alejandro incendia Persépolis. Los griegos consideran que se ha restaurado el equilibrio. Ojo por ojo. La guerra ha terminado, Alejandro licencia buena parte de las tropas griegas y sigue con las tropas propias, Macedonia, y sigue hacia la derecha, hacia la India. Sigue persiguiendo el sueño de Darío, que al final es asesinado por cortesanos. Dice Diodoro Sículo: acababa de expirar Darío cuando Alejandro, que venía siguiéndole por los pasos de su caballería, lo encontró muerto y le organizó un funeral propio de un rey. Según han dejado escrito algunos, encontró aún respirando y lo compadeció por su infortunio. Darío lo invita a que vengue su muerte. Él se lo promete y parte en persecución de Besos. Besos era el sátrapa que asesina a Darío. Alejandro le hace los honores reales y lo entierra con su antepasado. Hace que sea enterrado en las tumbas reales. Dice Arriano: envió Alejandro el cuerpo de Darío a Persépolis para que recibiera sepultura en el panteón real, al igual que los reyes que lo habían precedido. Eso lo escribe Arriano en Anábasis. Darío III llevaba 5 años en el trono, no llevaba demasiado. Alejandro prosigue la andadura asiática, pero empieza a desconfiar de todo y ejecuta a Filota. Filota era hijo al que se le acusa de un complot. Este aquí ya se pone paranoico. Al final de la conclusión es que alguien se lo cuenta, pero él lo encuentra absurdo y no le da importancia. Y lo ve ridículo, y entonces Alejandro, al enterarse que este lo sabía, lo hace cómplice. Ejecuta también a sus padres, que era Parmenión. Parmenión era el general que os he dicho de
Filipo de Macedonia, su padre, y era muy crítico con Alejandro, porque Parmenión es todo lo contrario. Cuando luchaba con su padre eran más mayores y entonces intentaban evitar que muriera mucha gente en los combates, que hubiera el menos daño posible. Y sin embargo, se le atraganta la impulsividad de Alejandro. Entonces Parmenión tiene que sacrificarlo también, matarlo, porque tiene un grandísimo mando de tropas que si se hubiera enterado que Alejandro ha matado a su hijo, no se hubiera quedado tranquilo y comienza a llevar Alejandro una vida un poco bastante desquiciada. Adopta el ritual cortesano, ahora se viste de griego y entonces hace movimientos griegos, se sube en un trono, en fin. Y eso a los griegos ni a los macedonios. Hace un ritual cortesano persa, se viste como un persa, empieza a ocupar un trono con su escabel correspondiente, empieza a asumir lo externo de lo que llevan, porque los persas eran muy, muy refinados. Y eso a los griegos como que no les gusta. Ellos han venido a conquistar Persia y se acabó. Han oído de Aristóteles que los persas han de ser gobernados por griegos, pero Alejandro empieza a colocar a dignatarios persas en puestos de poder. Me parece bien, tenía la experiencia. Empieza a vestirse como un persa y a recibir a los mandatarios griegos y orientales a la manera persa. Hay que postrarse ante él, hay que arrodillarse. Eso es un prosclénesis en griego, ¿no? Y bueno, esto los griegos lo llevan mal y es causa de conflicto. En una noche de borrachera lo que pasa que Clito también es crítico con Alejandro. Ellos estaban hartos, porque cuando lo envenenan, una persona tan admirable, estaban hartos. Se pone a discutir con Clito en Samarcanda, en una noche de borrachera, y porque los griegos tomaban el vino con agua, pero los macedonios lo tomaban sin agua y eran muy bebedores. Bebe mucho sin mezclar con agua, como los griegos. Si Clito es asesinado por Alejandro, cualquiera corre el mismo peligro, porque Clito era su hermano de sangre, el que le había salvado la vida en una de las batallas, me parece que en la primera. Alejandro se pasa varios días encerrado. Cuando se le pasa la borrachera le da una tristeza horrorosa porque él adoraba a Clitos el Negro. Pero la situación cambia porque en Bactriana conoce a una joven que se llama Roxana y se casa con ella. Roxana va a tener un hijo que después va a gobernar Macedonia, cuando Alejandro, un hijo póstumo. Se casa con ella y tiene una relación con Hefestión, una concubina, y a Bagoas, pero Hefestión se le va a morir. Se casa con Roxana, hija de un mandatario de allí, de Bactriana, de increíble inteligencia, belleza, y al final le da un hijo póstumo que reina en Macedonia, como os he dicho. Alejandro está cada vez más orientalizado, cada vez, yo qué sé, más próximo al mundo oriental, decide atacar la India. Ya se le está yendo. Hay una batalla que es la de Lirasques. Alejandro muestra su capacidad de estrategia, hace una maniobra más compleja y los ataca por la espalda. Bueno, nuestro Alejandro, que era de una estrategia que para qué. Y ¿cómo era? Akosha, lucha contra un rey con elefantes y después se acaban haciendo amigos. No me acuerdo cómo se llama. Realmente decimos que conquista la India, pero realmente donde él estaba era en el Punjab, que está entre la India y Pakistán, más la Pakistán que la India. Punjab significa en hindi 5 ríos. Más bien es Pakistán. Los elefantes son un nuevo peligro con los que Alejandro tiene que lidiar, tiene que enfrentarse, pero al final es una moneda de la época en la que se ve a Alejandro combatiendo. En las monedas lograba un caballo contra un elefante. Para los griegos es enfrentarse a algo exótico, a lo más exótico que habían visto nunca. La conquista de la India prosigue hasta el río Ifasis. Ya estoy que voy a meter la lengua en remojo. Uno de los 5 ríos del Punjab, que os he dicho que significa 5 ríos. El ejército se niega a seguir, por fin, y la guerra ha acabado. Los persas han sido vencidos e incluso los hindúes derrotados. No se puede pedir ir más allá. Y entonces Alejandro piensa que es el final del mundo, está cerca por su concepción geográfica. Está convencido que llegado al final se encontrará en el océano.
aunque le faltaba realmente mucho. El ejército se niega a Alejandro, se mete en la tienda otra vez y varios días y al final decide volver. Cuando está en crisis se encierra en la tienda varios días. Cuando mata a Clito, cuando el ejército dice que hasta aquí hemos llegado, dice Arriano en su anábasis: Alejandro no había encontrado cocodrilos en ningún río excepto ahora en el Indo, aparte de que viera en las tierras del Nilo, aparte de como había oído decir que el Acésines desemboca del Indo, creyó por todos estos indicios haber descubierto las fuentes del Nilo. ¿Sabes tú? Las fuentes del Nilo que están en Etiopía, en el lago Tana, yo creo. Pues yo creo que es que el Nilo tiene varias fuentes, porque tiene 6.000 kilómetros hasta llegar al mar, Alejandría, que ahora van a inaugurar lo que es la presa de Etiopía. Y, madre mía, eso va a traer disgusto. Creyó que el Nilo nacía por aquí en la India y luego atravesaba una gran zona desértica donde dejaba de conocérsele con el nombre de Indo y luego más tarde, antes de desembocar en el mar interior, cuando volvía a regar territorios habitados, recibía a los etíopes y a los egipcios el nombre de Nilo. Más tarde, esto es lo que está diciendo el cronista, una vez que examino estos asuntos con mayor espíritu crítico, informó por los habitantes del lugar que las Hidaspes desembocan en Acésines y que esta a su vez es un afluente del Indo y que entonces ambos confunden su nombre. Supo por fin que el Indo desemboca en el gran mar, abriéndose los brazos de su desembocadura, y que el Indo no tiene relación alguna en Egipto. Esto lo cuenta Arriano en la Anábasis. Los griegos lo que pasa es que no tienen una cultura, como os he dicho, cartográfica muy grande. Se hacen la idea de la orografía por los días que tardan, los días de marcha. Alejandro lleva geógrafo y van midiendo por donde van pasando. No tienen nuestra visión, pero Alejandro es un hombre muy práctico, es un pragmático que da cuenta de lo que pasa, lo que tiene el mundo dista de lo que es en realidad. Y la geografía helenística, después de Alejandro, va a dar un vuelco a favor, va a dar unos pasos extraordinarios gracias a que él dejó, como si dijéramos, las premisas. De hecho, hasta 1492, como he dicho antes, del descubrimiento de América, no se cambia el concepto geográfico que desarrolla Aristóteles y Posidonio, que son geógrafos y filósofos griegos del siglo del 2 y el 1 antes de nuestra era. Hay que esperar 1500 años para modificar la concepción de la Tierra. Para que Colón lo que pasa es que desmonta, aunque cree que en inicio que se ha llegado a Zipán o a Japón, porque él está buscando unas nuevas vías para las especies que son muy rentables. Pero al final se da cuenta de que este continente, de que América era otro continente, es otra imagen del mundo que desconocemos y que no tiene nada que ver. Pero todo esto, toda esta búsqueda la propicia Alejandro. Alejandro no es geógrafo, pero propicia un movimiento real empírico que va a convertir la geografía griega en una ciencia muy exacta, bastante exacta. Si Colón hubiera seguido los dictados de Eratóstenes, seguramente, y se hubiera alejado más que de los de Posidonio, se habría dado cuenta de que no llevaba razón, porque Eratóstenes dio la circunferencia de la Tierra con bastante aproximación, con una exactitud muy precisa. Fijaros que estamos a 3 siglos, 300 años antes de nuestra era, o sea que 2300 años. Posidonio se confunde unos cuantos miles de kilómetros, pero la circunferencia de Aristóteles es real, es muy precisa. Esto lo consigue no Alejandro, sino el ambiente que propicia, basado en el conocimiento real de la capacidad de observación y de reconocer los errores, que es la base de la ciencia. Y tanto, acierto y error. Si existieran los criterios de hace 200 años, no estaríamos en el Paleolítico. Si evolucionamos es por algo. La ciencia avanza por el conocimiento y por la integración de ese conocimiento y por la elaboración de teorías nuevas que están basadas en esos antiguos conocimientos. Esto es lo que hace Alejandro, y por eso es relevante también como viajero, no solo como conquistador. Él lleva una serie de gente intelectuales maravillosos que se llaman los
hematistas que van midiendo, que son como los geógrafos, las distancias, son topógrafos que van midiendo para saber realmente las distancias. En ese sentido es un personaje muy, muy importante. Regresa a Babilonia y allí termina la fusión entre Oriente y Occidente, porque decide bodas, él también se casa con la hija de Darío, decide bodas de sus tropas y de sus príncipes con las mujeres de allí, hace bodas masivas para fundir las culturas. Él se casa con una hija del fallecido Darío III que se llama Barsine. Muere Hefestión en Ecbatana y le hacen los honores magníficos con una pira maravillosa en un banquete a finales de mayo. En el 323 no sabemos si está tocado porque a pesar de la juventud tiene... Él muere. Después de este banquete empieza a finales de mayo del 323. Alejandro está tocado, no sabemos si por las 10 heridas que han tenido, entre ellas una perforación del pulmón 2 años antes, que se le encharca con encharcamiento, o el veneno hace de la suya. Yo creo que fue envenenado, pero no lo sabremos nunca. Y en menos de 10 días muere el 11 de junio del 323. A partir de ese momento lo que pasa es que empieza el periodo helenístico, la lucha por el trono, nombran rey a su hermanastro, que es un poco mayor que él, pero que tiene problemas psicológicos, y lo apartan. Y cuando nazca el hijo póstumo de Rosana, también gobernará. Ya sabéis que todo su imperio se partió entre los Ptolomeos, Egipto, entre sus generales de confianza. Pero al final todo se desintegra, la tumba de Alejandro se queda en Egipto, no se sabe qué pasa con sus restos. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.